Bien. Yo les había comentado la clase pasada que el día de hoy íbamos a ver un poquito, por un lado, lo que eran los valores aleatorios, y también íbamos a tratar de hacer un juego tipo como el ahorcado. Así que vamos a ir por partes. Vamos acá. Y vamos a empezar. Antes de ver los números, acá los valores aleatorios, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a darle formato primero a la hoja. Vamos a cambiar el tamaño, si no, no se ve nada. Ahora sí, listo. Bueno, en el caso de los valores aleatorios, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Voy a crear algo muy sencillito. Voy a hacer un label. Vamos a darle un tamaño bien grande. Y vamos a poner acá un botoncito para generar estos valores. Generar. Mucho formulario para tan poco control. Ahí estaría. Vamos a vaciar el contenido y vamos a colocarle un borde. Bien, entonces acá voy a hacer doble clic en el botoncito de generar. Vamos acá. Bien, acá. Para poder crear los valores aleatorios hay una palabrita que nos va a permitir, que es una palabra clave, que es random. RND. Así como está. Pero nosotros vamos a estar generando un número, por lo tanto tenemos que guardarlo. Vamos a ponerle valor y acá usamos la función random. RND. Vamos a mostrar esa información en el label y vamos a poner valor. Presionamos generar y lo que va a estar generando es un número, pero en este caso un número decimal entre 0 y 1. Eso es lo que hace la función random. Genera esos valores, nada más, entre 0 y 1. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera generar valores un poco más grandes? Es decir, bueno, que sea límite un poco mayor. Lo que tenemos que hacer es una multiplicación. O sea, agarramos el valor generado con random y lo multiplicamos por el valor que sería el número límite. Si yo quiero generar valores entre 0 y 5, colocaría de esta forma 0 y 5. Presiono acá generar y me estaría creando los valores entre 0 y 5. Pero nuevamente, estos números no son enteros, son números con decimales. Hay una función que me permite convertir estos valores en enteros, que sería cint. Y ahora al momento de generar tenemos únicamente los numeritos enteros. Entonces yo acá podría cambiarlo y decir, bueno, si quiero que sea entre 0 y 10, entonces ahí lo tenemos, que va generando los valores aleatorios. Ahí llegó, pasó por el 0 y pasó por el 10. Entonces tenemos acá esta función. Voy a volver a poner play. Ahí vemos. Arranca. Y siempre, fíjense este detalle, 7, 5, 6, 3. 7, 5, 6, 3. O sea, está generando, está bien, valores aleatorios,
pero cada vez que lo ejecuto empieza siempre por la misma secuencia de números. Hay otra línea de código que hay que colocar antes del random, que es randomize. Al tener esta función por encima, significa que en el momento que se presiona el botón se va a estar generando un valor de manera aleatoria, pero siempre va a iniciar por otro número. Entonces de esa manera evitamos que se repita la misma secuencia cada vez que presionamos el botón generar. Entonces cuando vamos a trabajar con los valores aleatorios, en un inicio colocamos randomize para indicar que siempre va a iniciar con un número diferente y luego le especificamos el rango de valores que vamos a estar utilizando. Hasta este punto, ¿alguna duda? Ok. Bien. Si yo creo una lista, vamos acá, un listbox, y que al momento de presionar el botoncito se vaya cargando, list 1.addItem, valor, lo vamos presionando, vamos viendo cómo se van generando y obviamente hay algún punto en el cual los números que ya salieron se van a volver a repetir. O sea, son números aleatorios, pero con repetición. Si nosotros quisiéramos generar valores aleatorios, pero sin repetición, es como cuando la clase pasada habíamos estado cargando nombres sin repetirlos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vamos a tener, si yo quiero generar valores aleatorios sin que se repitan, lo que tengo que hacer primero es guardar los números en una matriz para poder comparar después el próximo número. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle din. Vamos a ponerle números para que quede diferente. As integer. En este caso la matriz no tiene un límite. Yo, por ejemplo, si sé que voy a estar generando 10 valores, entonces acá le podría colocar y decir, bueno, voy a estar guardando solamente 10 valores. Pero ¿qué ocurre? En el momento en que vamos presionando el botón, acá tendría que tener en cuenta lo siguiente. Acá guardaría simplemente los números no repetidos. Entonces ahí sí ocuparía el espacio de 11 números, porque acá en este caso tengo que incluir el 0. Pero vamos a dejarlo así, sin un límite. Entonces acá, para poder comparar los números, yo previamente necesito guardar el primero. O sea, un dato ya tengo que tenerlo guardado. Entonces acá generamos el valor aleatorio y no me tengo que olvidar que siempre que usamos una matriz necesito un contador para que me vaya contando la cantidad de elementos que tenemos. ¿Cómo sé si tengo un dato guardado? Este contador va a tener información adentro. O sea, la matriz todavía no va a estar vacía. Entonces yo podría preguntar si este contador es mayor a 0. Si es mayor a 0, significa que ya un número, si en este caso un número, ya lo tengo almacenado, ya tengo un espacio ocupado. Así que vamos a hacer lo siguiente. Como no le asigné un límite a mi matriz,
tengo que recordar de utilizar redim para redimensionar la matriz, o sea, cada vez que va a guardar el dato, que cambie el tamaño de la matriz, y el preserve para decirle que está bien, que cambie el tamaño de la matriz, pero que me siga guardando los datos anteriores, o sea, que no los reemplace. Entonces, esta línea la voy a necesitar para cambiar el tamaño de la matriz. Ahora, yo voy a preguntar lo siguiente, yo tengo que saber si hay o no algún dato. Entonces acá genero el valor aleatorio. Esto lo voy a borrar. Vamos a bloquearlo provisoriamente. Puedo mostrarlo igualmente en pantalla, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a preguntar si este cont es igual a 0. And if. Al ponerle igual a 0 significa que yo voy a estar guardando recién ahora el primer dato. O sea, todavía no tengo absolutamente nada dentro. Entonces voy a guardar el primer valor. Números cont va a ser igual al valor que acabamos de generar. Bien, ahí lo estamos almacenando. Else, caso contrario. Caso contrario, que no sea igual a 0, o sea que no sea exacto a 0, significa que ya hay un dato almacenado. Por lo tanto, el próximo número que yo vaya a guardar lo voy a poder evaluar con los datos que ya están adentro guardaditos en la matriz. Para poder revisarlos utilizamos un bucle for. Inicio desde el 0 y acá puedo utilizar la función uBound que nos permitía averiguar la última posición de la matriz. A medida que la matriz va creciendo y va cambiando de tamaño, no se olviden que yo acá no le definí un tamaño, entonces no sé cuál es el límite, yo necesito averiguar dónde termina. Entonces con uBound puedo averiguar dónde termina. Y voy a empezar a comparar la información y voy a preguntar si lo que está guardado dentro de la matriz es igual a este valor que se acaba de generar de manera aleatoria. Yo acá estoy generando el número y ahora lo estoy evaluando. Entonces, si el número que está en la matriz coincide con el valor que acaba de salir, entonces significa que ese número se encuentra dentro de ya fue, o sea, ya salió cuando presionamos el botoncito. Algo que me gusta a mí es crear variables booleanas, como para decir si está repetido o no. Como siempre les digo, el valor booleano devuelve true o false, pero yo podría crear una variable del tipo string y a esa string guardarle un texto que diga encontrado, no encontrado, o incluso le podría guardar un número, en vez de ser una string sería una variable de tipo integer y le guardaríamos un número 1 o 0. En este caso a mí me gusta usar directamente la variable booleana. Si aparece este número, la variable booleana va a transformarse y va a convertirse en true. Tanto si uso una variable booleana como si estoy utilizando otro tipo de variable para detectar si están repetidos, si se encontró o no, tengo que recordar de formatear o reiniciar el valor de la variable, ya que por ejemplo si en algún momento lo encuentra, la variable repetido va a guardar el valor true. ¿Qué pasa? Este valor true ya quedó asignado a esta variable, entonces repetido siempre va a valer true constantemente.
Entonces, si yo voy a generar otro valor nuevo, ese valor nuevo se va a tener que evaluar. Yo todavía no sé si está repetido o no. Entonces no puedo dejar esta variable con el valor guardado en true. Entonces siempre, en este caso como tengo el botón para generar, cada vez que lo presiono la primera vez, esta variable repetido se reinicia y guarda el valor que viene por defecto, que es false. Y recién cambia cuando encuentra un valor similar. Entonces hasta acá venimos guardando, pero guardamos una única vez. Guardé en la posición 0. Si de repente encuentra que el número ya salió, ahí tengo repetido. ¿Qué es lo que me está faltando? Yo necesito seguir guardando datos. ¿Qué pasa si me generó el 1, me generó el 3? Esos no están repetidos, tienen que ir guardándose. Entonces este contador tiene que incrementarse. ¿Cuándo se va a incrementar? Cuando el repetido no sea true. Entonces, si esta variable de repetido es distinta de true, significa que el número que se acaba de generar de manera aleatoria no existe dentro de la matriz. Entonces, como no existe en la matriz, se va a poder guardar. Vamos a poder guardarlo dentro de esta matriz, pero además me estaría faltando a incrementar el contador. Yo acá estoy en 0. Yo necesito incrementar la posición. Por lo tanto, este cont vamos a aumentarle el valor. Acá arranca en 0, verifica los datos. Si es distinto de true, lo cuenta. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Si repetido es distinto de true, entonces va a guardar el próximo número. Ahora, vamos a probarlo, a ver si funciona o no. Profesora, porque hay un... Sí, dime. El primer valor, ¿sí? Está el contador en 0. Ya no tendría que poner con igual a con más 1 después de guardar ese valor. Exactamente ahí. Sí, se podría poner. Pero después ya en el siguiente, cuando quiera cargar el dato, va a entrar acá en el bucle. Va a entrar en el bucle. Y después va a salir y va a ir acá directamente. Y acá ya estoy poniendo primero el contador. O sea, acá ya estoy agregando el número. Ah, claro, si no tendría que ponerlo después. Exacto, tendría que ponerlo 2 veces. Porque si yo lo dejo únicamente acá, se va a estar ejecutando una sola vez cuando llegue a 0. Igualmente ahora lo vamos a probar a ver si la posición del contador está correcta. Y bueno, obviamente necesito que estos números se vayan mostrando. A ver, vamos a sacarlo. Y el que quiero que se muestre en la lista, pues no quiero que se muestre cualquiera, quiero que se muestre solamente el que se va guardando. List1.addItem valor. Y estoy revisando porque me parece que va a pasar algo raro acá. A ver, un segundo. Si el contador es 0, se va a quedar acá adentro, lo guarda y va a cerrar el condicional. Listo, y se va a meter acá adentro. Repetido va a ser falso, porque está por defecto en falso. Va a incrementar. Y acá me va a estar guardando otro dato dentro de la matriz, porque ya estoy incrementando y lo va a guardar. Esta parte de acá está... Claro, sí, esta parte está mal. Puede ser igual al primer dato.
Pero me guardaría el valor, este mismo valor que ya salió, lo va a estar volviendo a guardar en la siguiente posición. Lo va a estar guardando 2 veces. Voy a probar igualmente, pero me parece que lo va a estar guardando 2 veces. El contador arranca en 0. Acá el valor capturó el 2. Contador es igual a 0. Así que lo primero que va a hacer es guardar en esta posición el 2. Obviamente repetido es igual a falso. Así que el contador se está incrementando. Joya. Pero acá está entrando en el 1. Ahí contador vale 1. Y le estoy diciendo, bueno, ahora el contador va a ser igual a valor. Y ahí me tiro el error. Justo en esta línea. Sabía que me iba a tirar un error acá. Me lo imaginé. Bueno, entonces aquí, ahí lo carga. El contador sí o sí lo necesito. Pero no, está igual a 0, estaría de... No, lo necesito. Necesito guardarlo. No, lo voy a tener que volver a repetir entonces. O podría ser una... Acá. Ahí está. Ahora sí. Porque la primera vez va a estar en 0. Acá, este contador, vamos a sacarlo. La primera vez que está acá va a estar en 0. Y la primera vez va a guardar el número. Caso contrario, recién ahí verifica la información y verifica los que están repetidos, ya que esta lista es para que busque los que están repetidos o no. Bien. Y necesito sí o sí el contador. Pues en algún momento tengo que incrementarlo y el contador lo estoy repitiendo. Lo voy a tener que repetir 2 veces. ¿Por qué? Acá lo voy a tener que poner para que se incremente el cont más 1 y que vaya al siguiente número. Y después acá también de vuelta. No haría falta repetirlo 2 veces, pero... A ver... Así va a funcionar, pero me molesta un poquito eso de tener que repetirlo 2 veces. Me parece que no es necesario. A ver. Vamos acá. Se genera acá el número 6. La variable cont vale 0. Me almacena el número 6 adentro. Y se incrementa. Ahí sale del if. Esto que está acá lo salta, porque todavía no hay nada. Acá vuelvo a generar. El valor es el 0. Acá ya saltó este if y empezó a verificar la información acá adentro. Si el número que estaba guardado, que era el 6, es igual a este valor, y ahí repetido. No, estoy armando mal la estructura. Me estoy equivocando en una parte.
Voy a poner la lista acá afuera si veo qué es lo que está generando. Vamos por partes. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí tengo número 10. Ahí tengo el 1, 4, 6, 5, 3. Y acá me repito el 4. Me lo trajo igual. Trajo de vuelta el 6. Ahí tengo el número. Ah, está bien. Mala mía, mala mía, mala mía. Pues acá lo estoy mostrando aunque esté repetido o no. Acá lo va a guardar la primera vez y después, en caso de no esté repetido, que ahí lo cargue nuevamente. El 3, 2, 3. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ah, está bien, 6, 7, 8, el 9 y el 10. Me generó los valores aleatorios y no repitió ninguno. Pero yo repetí líneas de código acá. Acá las repetí y acá también. Y acá también. O sea, estas tres líneas que están acá son exactamente iguales. Funciona, pero obviamente esto no queda muy prolijo. Podría ser un procedimiento aparte donde esté esto. Pero debe haber otra forma de armarlo para tener que evitar escribir estas líneas. Con un procedimiento lo puedo solucionar, pero no. Vamos a ponerle guardar. Call, guardar. Call, guardar. Ahí generamos el número, se guarda acá adentro, call guardar y llama acá el procedimiento que va a hacer todo esto. Hay una variable que no la declaré, que es esta de valor, no está declarada. Dim valor as integer. Como estaba trabajando con el botón sin el procedimiento, entonces esta variable simplemente la creé y no le había asignado ningún tipo de variable. Ahora sí, ahí está el 3. Ahora está guardando el 3, que antes no lo guardaba. El contador sí está declarada la variable y se va incrementando y se agrega ahora sí a la lista, que antes no salía. Vuelvo a presionar acá en generar. Repetido, se reinicia. Se genera de manera aleatoria otro número y empieza a validarlos.
y los va revisando. Y tenemos el 6. Es muy parecido, bueno, en el caso del número aleatorio fue diferente, pero es como lo habíamos realizado en la tarea anterior, que teníamos el nombre y había que buscarlo a ver si ya había sido guardado previamente. Lo que tienen que recordar es primero el randomize y después, para que no les quede con números decimales, convertimos en entero el cálculo, que queda en este caso entre 1 y 10 y se puede ir cambiando. La matriz, si no le indicamos cuántos valores va a estar guardando, después le hacemos el redim preserve para que redimensione el tamaño y preserve los números anteriores, y siempre acompañado el contador para que vaya contando la cantidad de números que se van agregando. Si yo desconozco el tamaño de la matriz, puedo utilizar ya sea la función ubound para saber cuál fue el último, o sea, la cantidad, la dimensión de la matriz, o el contador. También puedo hacer uso de la variable cont. Lo que tengo que pensar es lo siguiente: en el caso de cont, cuando esté contando, el contador empieza con 1. Entonces el contador siempre va a tener un número adelantado, porque acá nosotros lo estamos incrementando. Entonces el contador siempre va a tener un número de más. Entonces, si uso la variable cont, voy a tener que hacer lo siguiente: colocarle -1. Para decirle, bueno, acá, una vez que termina de guardar, automáticamente ya está contando y ya está agregando un número nuevo. Entonces yo después ese número que se está sumando, acá lo tengo que restar. Por eso en algunas ocasiones es mucho mejor y no tan complicado utilizar directamente la función ubound. Va a haber algunos casos en que nos va a convenir utilizar ubound y va a haber otros en que vamos a tener que usar la variable del contador. Esto sería, por un lado, para lo que es la parte de los números aleatorios, ¿sí? Generar valores aleatorios y evitar que se estén repitiendo. Bueno. Esto vayan practicando, quizás este código lo pueden mejorar para no tener que depender de un procedimiento. Pueden ir probándolo de distintas formas, porque me parece que el procedimiento no es necesario. Yo lo agregué, pero se puede hacer de otra manera distinta, no tan rebuscado. Entonces, esto era, por un lado, valores aleatorios. Ahora vamos a ver el tema de lo que vamos a estar realizando hoy. Dentro del trabajo de clase se van a encontrar con una carpeta donde como vamos a hacer el ahorcado, vamos a tener las distintas etapas del muñequito. Yo acá les pasé las fotos, ustedes si quieren pueden usar otras, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer antes de hacer el ejercicio, esto lo voy a sacar. ¿Quedó alguna duda antes de salir? ¿Cómo quedó los números aleatorios? Ok. Bien. Entonces aquí
Ahora sí, vamos a sacarlo. Chochis. Nosotros ya habíamos visto, vamos a poner acá, Calibri, tamaño 14. Ya vimos que podíamos crear elementos en tiempo de diseño. Habíamos visto que si nosotros colocamos un número, podíamos especificar la cantidad de labels, botones o la cantidad de elementos que nosotros queremos. En el caso del ahorcado, por ejemplo, si yo tengo una palabra, la cual en un principio la vamos a estar escribiendo, o sea, la vamos a estar visualizando, yo necesitaría saber cuántos caracteres contiene esa palabra que yo estoy escribiendo, para después, en base a la cantidad de letras que tiene, poder crear la cantidad de labels que yo necesito. Entonces vamos a tener que hacer uso de algunas funciones de texto. Entonces vamos a poner acá contar letras. Si yo quiero saber cuántos caracteres contiene un texto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ponerlo acá en un label. Voy a decir lo siguiente. Vamos a poner label1.caption. Va a ser igual a lo siguiente. Hay una función, es una función muy cortita, que se llama len, y esta función es la que me va a permitir averiguar cuántos caracteres se encuentran. Y acá le voy a decir de dónde vamos a extraer esa información, y le decimos que de la cajita de texto. En Excel, por ejemplo, sería la función longitud, y en otros lenguajes de programación como JavaScript o Python sería la función length. Bueno, tengo un problema con la H. Nunca me acuerdo si la H va en la G o en la T. Pero sería esta. Esa para saber la longitud. En el caso de Visual Basic utilizamos acá la función len. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco una palabra, vamos a poner un nombre, ponemos contar y me dice hay un total de 6 caracteres. Entonces acá tenemos, ahí tenemos 3 y ahí tenemos 3. Si yo genero espacios en blanco y los cuento, los espacios también me los va a estar contando. Entonces yo ahí tendría que tener presente que me saque, exacto, con el trim, que me saque los espacios en blanco. Entonces yo pongo Adrián y hago un montón de espacio en blanco. Al contar, que me cuente simplemente donde se encuentra la información. Si yo acá voy a reemplazarlo y pongo, vamos a poner Paula Vanessa, cuento los caracteres y ahí me cuenta que hay un total de 12. Ahí tenemos 5, 6, 11, 12. ¿Sí? En este caso, como tengo un espacio en el medio, me lo va a estar contando como un carácter, lo cual lo voy a necesitar, porque después, cuando yo quiera generar los labels, tengo que tener presente también los espacios en blanco y decir, bueno, quiero que se genere la cantidad de labels que necesito, pero que también, en este caso, me incluya el espacio en blanco, para tenerlo en cuenta. Entonces acá tengo la función len, que me permite averiguar cuántos caracteres tenemos. Entonces acá yo voy a saber cuántos caracteres tengo. En este caso voy a tener un label creado. Vamos a ponerle un borde para poder visualizarlo, para que me queden todos del mismo tamaño.
vamos a ponerlo acá, vamos a agrandarlo un poquitito, lo voy a dejar acá. El index se lo voy a pasar a 0 directamente. Y ahora, cuando yo cuente las letras, yo voy a averiguar cuántos caracteres tengo. Entonces lo que me resultaría mucho mejor sería crear una variable llamada cantidad de caracteres as integer, y acá en un principio guardar esta información. Y después acá al label simplemente le pasaría la información de la variable. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Para poder crear esos labels voy a utilizar un bucle, ya que necesito que me cree desde el número 1, porque yo ya tengo el label 0 insertado en la pantalla, y acá voy a poner cantidad de caracteres. Uno, tu cantidad de caracteres. Next. Bien. Acá tengo que tener presente, como les había comentado recién, en el caso de las matrices. Si yo, por ejemplo, tengo un nombre que tiene una cantidad de 5 caracteres, yo acá voy a tener, vamos a poner acá, esto por ejemplo, supongamos que el nombre tiene 5 caracteres, entonces acá me va a estar guardando el número 5. Joya. Acá tengo el label, tengo que crear los labels. El label que voy a crear, el 0 ya está creado, entonces acá empieza desde el 1. Entonces sería del 1 hasta cantidad de caracteres, habíamos dicho que... Exacto. Me está guardando 5, entonces yo necesito el menos 1, porque está bien, son 5 caracteres, pero yo no me tengo que olvidar que no tengo... yo tengo 5 labels, pero acá yo después voy a estar empezando desde el 0. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estaría contando 6 datos. Si yo lo dejo así como está, entonces yo en este caso voy a tener que hacerle el menos 1. Siempre pensando en la matriz. Las matrices van a arrancar desde el 0, entonces va a ser siempre 1 menos. Acá no puedo usar el ubound porque no tengo nada guardado. Eso es una matriz de controles. Así que vamos a poner el label, era el label 2. No. Load label 2. Así. Entonces cargamos el label. Lo primero que hacíamos con este label era cambiar la propiedad visible. Se la pasamos a true, porque por defecto estos labels quedaban ocultos. Lo siguiente que hacemos, para que no queden uno encima del otro, como yo los quiero colocar uno al lado del otro, usamos la propiedad left. Yo quiero que se vayan desplazando y se coloquen de manera horizontal uno al lado del otro. Y para que queden espaciados, acá tengo que hacer el cálculo. Y decir, bueno, fíjate la posición del label anterior, que sería, como voy a crear el número 1, fíjate la posición donde estaba el 0. Y quiero que hagas un cálculo, quiero que lo incrementes. Y vamos a ponerle label 2. Y toma como referencia el A. Acá la posición, o sea el punto left, y acá quiero que tomes como referencia el ancho, o sea teniendo en cuenta el ancho del label que ya va a aparecer desde un principio. A continuación
el próximo que tenga en cuenta ese mismo ancho y se desplace hacia el costado. Y lo va sumando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle acá. Contar. Cantidad de caracteres. Tiene 6. Acá en el label, que en un principio va a estar vacío, me va a estar mostrando el número 6. Y empieza, crea el label. Acá lo tenemos, lo visualiza y lo desplaza. ¿Cuántos caracteres hay? Acá tenemos, en este caso, los 6 caracteres. Y ahí me los va creando. Y ahí tengo los 6 labels. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que puedo hacer, si yo por ejemplo, yo puedo ir cambiando, por ejemplo, acá guardé a Adrián, de repente puedo guardar, si pongo Natalia tiene 7, pero si yo lo cambio y quiero contar, está bien, acá me lo contó perfecto porque la variable lo cuenta, pero estos labels ya fueron cargados en pantalla, entonces yo no puedo estar cambiando constantemente. Yo lo que tendría que hacer es lo siguiente. Podría agregar un procedimiento que sea crear labels. Y acá colocar la información. Y ahí los creamos. Y otro procedimiento para borrar los labels. Donde se hace también un bucle. Con la diferencia que colocamos en vez de load, un load. Entonces, el botón ni bien lo presionamos. Acá en este caso vamos a crear el label. O sea, no puedo borrarlo porque todavía no existe nada. Así que vamos a hacer lo siguiente. Primero se tienen que crear estos labels. Entonces yo llamaría a crear label. Entonces la primera vez se van a estar ejecutando. Ya la segunda vez que yo voy a presionar el botón, ¿qué pasa? Estos labels se tienen que borrar para volver a crearse nuevamente. Entonces yo lo que podría hacer es lo siguiente. Podría tener una variable que se ejecute la primera vez. Y digo, bueno, la primera vez que hago un clic, esa variable va a guardar un dato. Y dependiendo de el dato, o sea, si ya se ejecutó una vez, 2 veces, 3 veces, si ya se ejecutó una vez, significa que yo después voy a poder llamar al procedimiento borrar labels. Pero si yo por ejemplo acá le pongo, yo no puedo borrar lo que todavía no existe. Lo puedo llamar, ¿no? Me devuelve 0. El elemento 1 de controles no existe. Porque obviamente no existe, yo en ningún momento lo creé. Entonces necesito de alguna manera capturar y me diga, bueno, lo ejecuté la primera vez, como cuando guardamos recién el valor en la matriz. O sea, necesito que una vez se ejecute y ya después, en los siguientes datos, cada vez que vuelva a presionar el botón generar, ahí sí, que borre lo que estaba para poder crear los nuevos. Puedo crear una variable que se llama ejecutar desde un principio. Entonces la primera vez que se presiona el botoncito, se crean
los labels, y ejecutar va a ser igual a true. Listo. Entonces acá if ejecutar es igual a true, entonces puedo borrar los labels que estaban. Ahí está. Call crear labels. Entonces la primera vez ejecutar por defecto va a estar en falso, porque ya en un inicio las variables booleanas es como los enteros. Si yo no le indico un valor a guardar, va a empezar en 0. Entonces ejecutar va a estar en falso. Y acá le pregunto si ejecutar es true. No es true, así que esto lo va a ignorar y el primer paso que va a hacer es crear el label. Una vez que terminó de crear los labels, los mostró en la pantalla, actualiza la variable ejecutar y la va a pasar a true. Igualmente, esto es teoría, vamos con la práctica a ver si funciona o no. Ahí guardó, ahí lo capturó, lo pasó al label. Ejecutar es falso, así que directamente salta al endif y procede a crear los labels y empieza a crearlos. Ahí los carga, se queda en el bucle, hasta que no finaliza el bucle no sale. Ahí salió, ahí creó los 6. Y ahora si yo lo reemplazo, ingresa, cantidad de caracteres, acá en este caso son 7. Ejecutar es verdadero, porque ya lo guardé acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a borrar los labels, o sea, los labels que ya estaban creados. Va a ir acá, los borra, pero me parece que hay un error acá. Ahora lo estoy revisando porque hay 7 caracteres y yo no tengo 7 labels, tengo 6. Acá me va a tirar un error. Acá, esto que está acá voy a colocarlo al inicio de todo, porque quiero que me guarde los caracteres que tenía antes. Va de nuevo. Ejecutar está en falso. Ahí me guarda los 6. Ahí crear los labels. Ejecutar pasa a verdadero. Y listo. Ahí tengo 6. Cuento. Ejecutar es verdadero. Va a borrar. Acá tengo los 6 que tenía guardados previamente. Y me va a estar borrando esos 6 labels que ya estaban acá dibujados. Y ahí me los va cambiando. Y se va actualizando y no me está tirando ningún tipo de error. Fíjense siempre, recuerden apretar F8 para que vaya por partes. Y yo puedo ir viendo y ejecutando. Voy apretando F8, F8 y ahí voy. Me va mostrando el resultado de cada una de las variables, qué información está guardando, ¿sí? Entonces al ir por partes, fíjense en el orden, la importancia de
que esto quede arriba de todo, a diferencia de que esté acá abajo, ¿sí? Como va guardando los datos. Son todos pequeños detallitos que siempre hay que ir teniendo en cuenta, que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de ese detalle hasta no ejecutarlo, hasta no probarlo. Por eso en el caso de programación todo es prueba y error. A medida que vamos armando un programa, siempre es conveniente armar una parte y probarlo, armar otra partecita y probarlo. Siempre cada cosita que vamos armando lo vamos probando. ¿Cómo vamos hasta aquí con el tema de la creación de los labels en base a la cantidad de caracteres? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Puede poner el código en una sola pantalla? No entra. Es mucho código, ¿verdad? A ver, saco los espacios. Ay, por un poquito. Por un cachito. Ahora sí. Vamos a hacer un chiquitín más grande. Tamaño 16. Ahí está. Acá está el código del botón. Este es el procedimiento para crear los labels y este es el procedimiento para borrarlos. Muchísimas gracias. No, por favor. Bien. Voy a dejar igualmente un segundito en la pantalla para que lo puedan. Que lo puedan ver bien. Entonces ahí, fíjense cómo combinamos la función len para contar la cantidad de caracteres y dentro utilizamos la función trim para eliminar los espacios en blanco que estén al inicio y al final de la cajita de texto. Bien. Hasta acá ya vimos cuántos caracteres contiene, la cantidad de labels que se pueden ir creando. Y por otro lado, vamos a necesitar extraer esas letras, ya que está bien, tenemos los labels, ya están los labels creaditos, pero de alguna forma necesito yo extraer esos caracteres que se encuentran dentro de la caja de texto. Decir, bueno, si estamos guardando, por ejemplo, el nombre Mónica, tenemos que guardar la M por un lado, la O por el otro, la N por un lado, y así almacenar esos caracteres. Yo no lo puedo guardar entero en una variable. Yo necesito guardar los caracteres por separado. Y tampoco puedo usar una variable común, porque siempre me estaría guardando un solo carácter.
voy a necesitar una matriz para poder guardar cada uno de esos caracteres que se van almacenando. Pero ahora vamos a ver, antes de pasar a la parte de la matriz, cómo hacer para detectar esos caracteres. Les voy a dar un par de minutitos más por si están copiando o están realizando el mismo ejercicio. No se olviden de avisarme para continuar. Bien, bueno, vamos a continuar. Vamos a ir aquí. Chuchis. Bueno, hasta acá puedo contarlas, ya sé cuántas hay y necesitaría pasar. Me gustaría ver en un principio cómo es que se van a estar pasando los caracteres dentro de cada label, ya que después lo vamos a tener que comparar según el texto que nosotros vayamos a escribir.
Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Yo acá puedo contar letras. Voy a hacer otro botoncito. Vamos a hacer acá una cajita de texto nueva. Vamos a hacer un botoncito. Y lo vamos a llamar buscar. Es más, voy a ir acá a este botón. Le voy a cambiar el nombre. Vamos a ponerle CMD generar. Y acá no tengo que olvidarme si le cambio el nombre al botón, cambiarlo después en el código. Este es el text 1, txt caja. Y acá creo que lo usé una sola vez porque lo pasé a una variable, txt caja. Y el label, que es donde van a estar los caracteres, label, palabra. Y este label 2 sí lo usé varias veces, así que vamos a hacer uso del reemplazar. Label 2, label palabra. Solo palabras completas para que, tal cual como está escrito acá, quiero que lo reemplace. Bien, perfecto. Este no, porque después lo voy a estar borrando, así que no me sirve. Bueno, acá tengo mi botoncito buscar. Acá tengo una cajita. Acá voy a escribir, vamos a ponerle hola mundo. Bueno, dislexia. Hola mundo. Lo voy a poner en mayúscula. Acá con la opción de buscar nosotros tenemos algunas funciones para textos dentro de Visual. Por un lado tenemos la función right y tenemos la función left, que en este caso lo que me van a permitir es extraer una cantidad de caracteres. Entonces, si yo por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, voy a ponerle dentro de, vamos a poner un MSG box y acá le pongo right. En el momento que abro el paréntesis me dice, bueno, ¿dónde está la cadena de texto de donde nosotros vamos a extraer la cantidad de caracteres? Entonces vamos a poner, nosotros tenemos la cajita txt caja punto text, coma, y le voy a decir cuántos caracteres voy a extraer. Por ejemplo, le voy a decir quiero extraer 4 caracteres. Entonces, ¿qué es lo que hace la función write? Va a la última posición y desde la derecha empieza, y yo le dije 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. Entonces me extrae esos 4 caracteres que se encuentran ahí, siempre comenzando desde la derecha. Vamos a cerrar acá. Si yo acá le digo, bueno, quiero que me extraigas comenzando, vamos a ponerle 2 caracteres, me trae 2, los últimos 2 caracteres. Vamos a poner acá. La otra función es la función left. En este caso, a diferencia de right, que en el momento que abríamos el paréntesis nos mostraba todos los parámetros, la función left no me muestra ningún tipo de parámetro. Txt caja. Y también le voy a decir, por ejemplo, vamos a empezar con 4 caracteres.
y me trae hola, comenzando desde la izquierda los primeros 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces acá tenemos, vamos a anotarlo, vamos a ponerle write. Lo que hace es extrae una X, porque la cantidad de caracteres la determinamos nosotros, extrae una X cantidad de caracteres desde la derecha. En el caso de left hace lo mismo, pero los extrae desde la izquierda. Extrae una X cantidad de caracteres desde la izquierda. Entonces, eso es lo que hace cada una de las funciones, tanto right como left. ¿Alguna duda hasta acá con estas funciones? No se olviden de avisarme si algo no se entiende. Ok. Bueno. Hasta acá está bien. Nos permite extraer los caracteres. Perfecto. El problema es que me extrae o desde la izquierda o desde la derecha. ¿Qué pasa si yo necesito extraer? Profesora, Sí, dime. una pregunta. Esta función left y right se pueden combinar con el trim. O sea, no hay ningún problema. Poner, Exacto. Right de trim de tal cosa. Sin ningún problema. Sí. Está bien, gracias. No, de nada. Entonces, hasta acá inicia desde la izquierda o desde la derecha. Pero si yo quiero extraer desde el medio, o sea, de repente tengo acá hola mundo y digo no, quiero extraer la. Entonces hay otra función MSGBox que se llama mid. A diferencia de la anterior, inicia de la misma manera, donde le indicamos el string, o sea, la cadena de donde vamos a extraer la información, pero me permite en el segundo parámetro indicarle el punto de inicio, o sea, dónde va a iniciar a hacer esa búsqueda. Si yo, por ejemplo, le digo, bueno, quiero que inicies, por ejemplo, vamos a poner en la posición 3, y después yo, por ejemplo, puedo cerrar acá el paréntesis, ya que el tercer parámetro, que es la cantidad de caracteres que va a extraer, ese último parámetro está como opcional. Entonces, si yo pongo buscar, como no le determiné cuántos caracteres quiero extraer, le acabo de decir, vamos a bajar un chiquitín, ahí estamos en el 3. Entonces, le estoy diciendo que esta es la posición 1, 2, 3. A partir de la tercera posición, al no especificarle cuántos caracteres quiero, a partir de la tercera quiero que me traiga todo este dato. Y si yo le indico, acá pongo coma y le digo, bueno, tráeme 4 caracteres, va a la posición 3, 1, 2, 3, y a partir de ahí trae los 4, 1, 2, cuenta el espacio y 4. Entonces ahí conseguí extraer partes de los caracteres que se encuentran en el medio. Está tomando esa cantidad de caracteres y ese número es incluyendo ese, digamos. Exacto. Poner 3, el 3 incluye... Exacto, es donde va a iniciar, o sea, a partir de esa posición. Inclusive. Entonces acá tenemos la función
que es la que vamos a estar utilizando, que es la función mid. Extrae una X cantidad de caracteres partiendo de una posición inicial. De una X posición inicial, pues la posición inicial también la determinamos nosotros directamente. Si la cantidad de caracteres a extraer, en lugar de poner 4, pongo -4, ¿extrae hacia la izquierda? No. En este caso, o sea, porque al comenzar, ahí me dice directamente llama procedimiento no válido, porque o sea, no es que se desplaza en otra dirección, o sea, parte desde la izquierda, es como una unión entre left, porque sí o sí parte desde la izquierda, ya que arranca en la posición con el 1. O sea que va siempre hacia la derecha. Exacto. Correcto. Gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna duda con esta última? Ok. Bien. Entonces, aquí vamos a usar mid porque ahora quiero intentar que al momento de escribir una palabra, acá me cree los labels y me vuelque la información, o sea, cada carácter quiero verlo en los labels. Y lo quiero visualizar acá. Está bien, después lo voy a estar guardando en una matriz, pero primero quiero averiguar y quiero saber si realmente me está guardando esos caracteres, utilizando la función mid. Yo en este caso, ¿cómo es que voy a utilizar esta función? El segundo parámetro es el que me indica la posición y el tercer parámetro la cantidad de caracteres. En el caso de la cantidad de caracteres, yo voy a querer uno solo, porque quiero una sola letra dentro de cada uno de los labels. Entonces acá voy a indicarle que quiero solamente uno. Y de donde se va a extraer la información va a ser de la cajita de texto. ¿Qué ocurre con este número que está acá? Obviamente yo no puedo ponerle un valor fijo, porque no va a ser siempre la posición. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Para poder saber la posición de cada uno de los números, yo tengo ya una función que la usamos recién para saber cuántos caracteres tengo, que es la función length. Es más, se está guardando la información acá adentro, en cantidad de caracteres. Entonces, cantidad de caracteres me está guardando cuántos números, o sea, cuántas letras se encuentran acá. Y me lo está guardando en valores numéricos, que es justo lo que yo después voy a necesitar para volcar acá. Entonces vamos a usar un bucle for. El bucle va a recorrer, va a empezar desde el 0 hasta la cantidad de caracteres y lo va a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer lo siguiente, lo voy a poner por separado. En realidad tendría que ir junto con create labels, pero lo voy a hacer por separado para que se entienda mejor. Y voy a hacer lo siguiente. De 0 a cantidad de caracteres. Next. Listo. Ahí siempre ponemos el -1, porque comenzamos desde el 0. Y voy a hacer lo siguiente. Le tengo que decir que los labels .caption van a estar guardando la siguiente información mediante la función mid.
le decimos que sale de la cajita de texto, que era txt palabra o txt, vamos a buscarlo, txt caja, txt caja.text, coma. La posición habíamos dicho que no va a estar fija, porque si le dejamos, por ejemplo, el número 2, va a estar siempre guardando lo que se encuentra en la posición número 2. Además, yo necesito saber desde la primera posición. Nosotros estamos dentro del bucle y esta variable que estamos usando me está guardando las posiciones, o sea, estos números. Yo acá no la puedo usar sola, la i, porque la función mid arranca, o sea, comienza la posición, pero a diferencia de los índices, las posiciones arrancan desde el número 1. Entonces acá me está faltando, yo tengo que iniciar desde el número 1. Entonces le voy a decir, bueno, en la primera posición del texto, porque acá tengo que pensar que la función mid se va a estar fijando en el texto que está escrito en la caja de texto, o sea, no le interesa acá que hay un índice, una matriz, nada. O sea, va a estar mirando la cantidad de información que se encuentra acá. O sea, la cantidad de, o sea, los caracteres que se encuentran ahí. ¿Cuántos caracteres voy a extraer? Quiero uno solo. Simplemente uno. Cuento las letras. Vamos a hacerlo uno un poco más corto. Ahí tenemos los 6. Ahí los cuento. Hasta acá tenemos los 6 caracteres. Crea los labels. Y me los muestra en pantalla. Ahí tengo 6 labels. Bueno, acá yo le puse buscar, pero lo que voy a hacer, lo presiono. Acá tengo 6 caracteres. Con el -1 van a ser 5. Y empieza. Y tenemos acá en el label, que en un principio va a estar vacío, va a estar extrayendo la información que se encuentra acá. Y ahí fíjense que me capturó simplemente la A. Ahora va al siguiente. Ahí tenemos Adrián en la posición 1, un solo carácter. Y ahí me trae la letra que sigue. Ahora continúa. Acá tiene el 2. Acá el 2 más 1, o sea, va al siguiente carácter. El tercer carácter, que es la R. Y ahí la trae. Y ahí fíjense cómo me lo está trayendo todo por separado. Pongo contar, pongo buscar, y ahí me trae hola mundo. Acá me quedó la de la anterior porque no vacié los labels. Por ejemplo, en el caso de borrar los labels tendría que vaciarlos. Fíjense cómo me va separando dentro de los labels. Acá acabo de conseguir capturar los caracteres por separado, que es lo que necesito. Una vez que los capturé, vamos a ver de corregir, vamos a borrar el texto que acá puse de ejemplo. Chauchis. Ahí está. Y antes de continuar, algo que no estoy haciendo es guardando el proyecto. Vamos a ver voy a ir al escritorio, voy a ponerle
contar caracteres. Y lo guardamos. ¿Cómo vamos hasta acá con esta parte? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo? Ok. Bien. Ahora lo estoy mostrando en el libro, o sea, lo estoy visualizando, joya. Pero lo que voy a hacer ahora es guardarlo dentro de una matriz. Pero antes de guardarlo en una matriz, vamos a ir probando, porque está bien, ya conseguí pasarlas al label, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo paso la información en la caja de texto y digo, bueno, quiero que si, por ejemplo, yo le escribo una palabra, si pongo una letra, quiero que al presionar buscar me avise si se encuentra o no. Y si pongo otra letra cualquiera, que me avise si esta letra existe o no. En un principio lo vamos a estar haciendo visualizando en el label las palabras para poder identificar, pero obviamente se está funcionando de manera correcta. Entonces acá, este botoncito es solamente para buscar, así que vamos a cambiarlo, vamos a crear un procedimiento para llenar o completar, o cargar, mejor dicho, labels. Cargar labels. Vamos acá, una vez que se crearon los labels, que se carguen. Incluso si se está guardando alguna información o aparece algún dato por ahí que no tendría que estar, vaciamos los labels, que queden vacíos. Ahí lo tenemos. Ahí está. Entonces de esa manera evitamos que se estén repitiendo, porque antes poníamos una palabra y se repetía a lo largo del label. Entonces de esta forma estamos vaciando la información y después los completamos. Ahora acá abajo voy a colocar una letra y al presionar buscar me tiene que indicar si existe o no. Es más, podríamos colocarle algún colorcito para detectarlo, pero vamos a ponerle mediante un MSG Box. Lo vamos a hacer bien sencillito. Vamos a ir acá, me voy al botón buscar y acá vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ingresar en la cajita de texto, vamos a ver, creo que se llama text, no le había puesto nombre, así que se llama text 2. Sí, text 2. Bien. Algo que nos puede llegar a ocurrir antes de pasar a esta etapa es lo siguiente. Si yo acá, por ejemplo, pongo, vamos a ponerle Argentina, y acá de repente busco la A en mayúscula, lo más probable es que no la detecte, ya que en este caso, cuando yo haga una comparación, hay lenguajes de programación donde nosotros ponemos el igual y estamos comparando. Por ejemplo, si yo coloco esto en JavaScript, me va a decir que ambos son iguales, o sea, son el mismo carácter, no importa si uno es mayúscula y el otro es minúscula. En cambio, en Visual esto no ocurre. Si yo pongo la A,
esta es distinta de esta, o sea, son totalmente diferentes. Por eso en JavaScript, por ejemplo, se agregó la doble igualdad como para decir, bueno, esto es realmente igual al siguiente carácter, para poder compararlos. Entonces, lo que podríamos hacer es que al momento de escribirlo y al pasarlo en el label se conviertan automáticamente en mayúsculas o en minúsculas. O sea, dejarlo mayúscula o minúscula. Lo mismo acá. Al momento de buscarlo, que se conviertan, no importa si el usuario lo escribió mayúscula o lo escribió en minúscula, que se conviertan a mayúscula o minúscula. Para poder hacer eso, ya que si no nos va a causar dificultades a la hora de buscar una letra, hay una función, hay dos funciones. Las vamos a poner acá en cargar labels. Por un lado tenemos el lcase, que lo que hace es convierte en minúscula, y por otro lado tenemos el ucase, convierte en mayúscula. Bueno, ahí está. En otros lenguajes lo van a encontrar como lowercase o como uppercase. Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo lo quiero convertir, puedo ir acá y ponerle, bueno, ucase. Quiero que agarres ese carácter, esa cadena de texto, si está en minúscula, quiero que la transformes a mayúscula. Entonces, si yo, por ejemplo, acá lo pongo en minúscula, automáticamente lo transforma y me lo va a pasar a mayúscula. ¿Qué pasa si yo acá también quiero que me lo convierta? Puedo ir al botoncito. ¿Dónde estás? Acá en el botón generar. Y le puedo decir acá que la información de la caja de texto, txt caja, se va a reemplazar y le vamos a decir que lo convierta en mayúscula. Y ahí lo convierte en mayúscula directamente. Y acá después haremos algo similar. Si yo, por ejemplo, escribo, al momento de buscar, me lo va a estar buscando en mayúscula. Bien, ahora ya resolvimos la parte de mayúscula y minúscula. Vamos a regresar al botoncito, al comandos, aquí, para poder buscarlo. Vamos a vaciar un poco el código para que sea un poco más legible. Aquí vamos a poner lo siguiente. Yo voy a estar escribiendo una letra dentro de lo que es la cajita de texto. Así que vamos a poner lo siguiente. For next. ¿Por qué el bucle for? Porque yo necesito que revise todo el texto, o sea, la cantidad de caracteres que se encuentra. Y de esa manera vamos a averiguar si en algún momento la palabra que nosotros, la letrita que nosotros escribimos, aparece o no. Y vamos a preguntar si label 2, no, label palabra, punto caption. Recordemos que dentro de los labels tenemos las letras por separado. Si dentro de estos labels encontramos la letra que escribimos
en el text 2, o sea, si en algún momento aparece, entonces que me diga encontrado. msgbox encontrado. Así que, por ejemplo, vamos a poner una palabrita corta. No. Vamos por partes. Lo cuenta, lo ejecuta. Son solamente 4 caracteres, así es bien cortito. Carga los labels. Carga la información adentro. Ahí listo, lo tengo. Vamos a poner una letra. Vamos a ponerle una letra que sí esté. Empezamos con la E. La E no le hice la conversión, así que lo voy a poner yo manualmente. Vamos a ponerle la E. Entonces, cuando presiono el botón buscar, cantidad de caracteres son 4. Con el -1 se convierten en 3. Entonces arranca desde el 0. Y va al label con la posición 0 y va a comparar la información que se encuentra dentro de la cajita de texto. Text2.text tiene la E. El label de palabra no lo tiene. Va al siguiente. Ahí va empezó con la P, ahora va con A. La siguiente es la letra E. Ahí tenemos la E. Y ahí saltó encontrado. ¿Qué pasa después? Continúa buscando, porque si de repente, si ponemos Argentina y buscamos la letra A, me lo tiene que detectar que hay 2 letras A. Entonces, por ese motivo necesitamos sí o sí un bucle, pues yo no quiero que encuentre la primera y listo, quiero que siga buscando en el resto de los labels a ver si aparece repetida esta palabra o no, esta letra o no. Y ahí continúa revisando todo completito hasta llegar al final. Acá yo le puse el msgbox para que se vea. ¿Cómo vamos hasta esta parte? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Cómo vamos? Bien, very good, very good. Bien, entonces, hasta acá ya más o menos lo tenemos completo, porque ya genera la cantidad de labels que yo necesito según una palabra, me permite buscar y encontrar la cantidad de palabritas. ¿Qué es lo que me faltaría? En el caso del ahorcado, yo tengo que tener en cuenta también los errores cada vez que me equivoco, al igual que las letras que voy diciendo. Si digo la A, si digo la M, quiero que en algún lado se vayan guardando, porque si yo tengo que tener en cuenta, también podría decir, bueno, esta palabra te equivocaste, ya la dijiste antes, entonces lo puedo considerar también como un error. Entonces provisoriamente voy a crear, vamos a tener acá una lista para poder visualizar las letras que vamos diciendo. Vamos a ponerle acá en play. No, play no. Vamos acá en el botón de buscar. Cuando nosotros presionamos el botón de buscar, que le voy a cambiar el nombre,
No se olviden, si cambian el nombre, después vayan al código y cámbianlo de vuelta. Entonces acá estoy presionando el botón buscar, estoy haciendo la búsqueda alrededor de todos los caracteres. Ahora que ya sé que funciona, que está encontrando estos caracteres que se están creando, yo ya podría reemplazar y decir, bueno, en vez de tener acá que me muestre las palabras en el label, podría ya empezar a decir que me los guarde en una matriz, para después comparar la información dentro de esa matriz de controles. Perdón, esa variable del tipo matriz. Así que vamos a ponerle. Le hago una pregunta. Pregúntame. Si cuando genera la cantidad de labels, lo genera en blanco, después cuando busca, ya no puede ir con el índice del label ya guardando la letra que encontró en la posición que está recorriendo directamente y listo. El tema es que los labels se crean, acá porque yo estoy poniendo una palabra. Está bien. Y al presionar el botón, ahí en ese momento se están creando. Por eso genera todos esos labels, digamos, en blanco en base a la cantidad de letras que hay de la palabra. Exacto. Después, al buscar cada label, de acuerdo, o sea, si encuentra esa correspondencia. Claro, no, porque las letras por separado las guardó en los labels, habría que guardarlas en otro lado, y si la encuentra en la posición y la letra, ponerlo en el label que, digamos, corresponda. Exactamente, sí. Directamente, claro, está bien. Y vamos a poner caracteres. Esta es una matriz. As string. Y obviamente el fiel compañero cont as integer, para que vaya contando la cantidad de elementos. Como voy a tener en cuenta los errores, voy a necesitar una variable que me cuente la cantidad de errores que vamos cometiendo, porque va a tener un determinado límite. Yo por ahora no estoy usando las imágenes, pero por ejemplo en el caso de las fotos, yo acá tengo un total de 6 imágenes, entonces voy a tener un límite de 6 errores. Si ya me llegué hasta 7, listo, perdí. Entonces, por ese motivo necesito este contador. Bien, entonces acá tenemos la matriz, no va a tener un límite porque yo acá, por ejemplo, como lo estoy escribiendo, pueden ser, no va a tener los mismos caracteres una palabra que otra. Así que acá tenemos caracteres, y al momento de cargar los labels, que acá yo le puse cargar labels, pero después esto en realidad tendría que ser guardar caracteres. Yo acá le puse cargar labels, pero vamos a poner guardar caracteres. Pues los voy a estar guardando dentro de la matriz. En este caso ya no quiero que se muestren más, sino que permanezcan guardaditos. Caracteres. Y obviamente al reimpresar y que se vayan almacenando. Esto lo voy a sacar. Entonces acá tengo, redimensiono la variable del tipo matriz,
recorro todos los caracteres que hay y estoy guardando simplemente los caracteres dentro de esta matriz llamada caracteres. Como ya lo probé en el level y en el level vi que funciona, listo, ya lo tengo. Y acá voy a reemplazar esta parte. Ya no los voy a estar buscando dentro del label, porque no van a estar escritos en la pantalla. Los voy a estar sacando de la matriz. Voy a comparar la información con la matriz que tiene estos caracteres y me va a avisar si está encontrado o no. A diferencia de, en el caso de los labels, voy a ponerle acá guardar caracteres. Si yo, por ejemplo, lo pruebo, lo voy ejecutando, haga el contador. Reemplazar caracteres. Porque está usando el mismo contador que usó para otras cosas. Sí. Me parece. A ver, creo que sí. Acá tengo el cont. A ver, vamos a pasarlo de vuelta, vamos a ejecutarlo por partes, a ver dónde está el error. Cantidad de caracteres, hasta acá, venía bien. Creo los labels. Voy mostrando, y acá. Entra en guardar caracteres. El contador está en 0. Está bien porque no hay absolutamente nada. Entonces acá está en 0. Caracteres, cont. Acá contador. Ah, acá estoy usando un cont. Lo estoy sumando. Claro, si no tendría que ponerlo en 0 nuevamente cuando hace esa búsqueda después. Previamente ponerlo otra vez en 0, creo, ¿no? Porque si no está con el último cont, digamos. Exacto, acá quedó en el 1. El tema es esto. Ahí está. El red impresor lo había dejado fuera del bucle. Porque cada vez que, acá por ejemplo, yo necesito redimensionar la matriz cada vez que está guardando un dato. Entonces, ¿qué pasó? Entró en el bucle y el redim quedó fuera. O sea, el tamaño de la matriz no se está redimensionando, o sea, no está cambiando. Pero igualmente vamos a probarlo. Si no aprieto el botón no va a pasar nada. Hasta acá la creación de labels va bien y el problema era acá, para guardar los caracteres. Acá puse un cont, tendría que haber usado el i, que para eso lo tengo. Ahí lo está guardando. Ahí tengo la R. Ahí tengo la U. Sí, acá en vez del cont, si estoy acá dentro de la i, medio al pepe el cont ese que está ahí. Entonces acá me había olvidado del redim, lo había dejado afuera del bucle. Entonces entra, redimensiona la matriz y empieza a guardar siempre los datos nuevos. Datos nuevos, datos nuevos, datos nuevos. Y acá puede hacer uso de la i. Vamos a probarlo igualmente a ver si funciona, pero yo creo que funciona. Porque esta i se está incrementando, es como el contador. Ahí está, no me tiró ningún error. A ver acá.
me está guardando todos los caracteres, hasta acá no tira ningún error. Y acá, si yo pongo la E, tengo que corregir esto para que se muestre mayúscula, presiono buscar, y acá, como estoy trabajando con una variable de tipo matriz, me muestra la información que está guardadita en esa posición, que es la P. En cambio, el otro, como tenía un label, P no es igual que E. Ahí encontró la E y ahí me devuelve encontrado. Entonces, hasta acá ya está almacenando la información la matriz. Y después nos queda esta parte de buscar. Bueno, como ya estamos llegando al horario, si se animan, yo igualmente lo voy a terminar para que les quede terminadito la próxima clase, con la imagen, que quede un poco más prolijo. Lo voy a dejar así, tal cual como está. Y la próxima clase lo voy a modificar en vivo para que quede bien prolijito.